Sin duda que el gran resultado, digamos, material y espiritual de tu trabajo durante más de 10 años ya en Angerona, de manera oficial, porque antes ya sabemos que estabas vinculado a Angerona de alguna manera como aficionado, pero ya de manera oficial, trabajando en el cafetal, investigando, aprovechando esa cobertura deliciosa que te dio la vida. Tu resultado más notable sin duda es el libro. El libro La virtud del silencio, roble, café y amor. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo surgió? ¿Por cuándo maduró ya la idea de que era posible hacer un libro sobre la historia del cafetal Angerona y la gente que allí vivió? Sí, Daniel, yo te decía, yo comencé allí en el 2011. Desde que llegué a Angerona, me di cuenta que yo tenía que dominar la historia que había pasado allí, porque venían niños, maestros, visitantes extranjeros y cubanos interesados en conocer la historia. Entonces, yo tenía que dominar esa historia para poder impartirla. Y los primeros años fue escuchándola, escuchando Oberta. También tú me ayudaste con el libro de Manuel Isidro Méndez, tú y Yamisca, el libro de Excursión a Huerta Abajo, Silvio y Abel de Carla también. Entonces, eso fueron informaciones que yo iba escuchando y llegaba el visitante y la compartía con el visitante. Muchos visitantes cubanos, pero siempre había una cosa, el visitante se retiraba pidiendo que eso se escribiera, que esa historia se escribiera, que era muy bella, que había necesidad de ese libro. Yo siempre explicaba que habían otros libros, el libro de Úrsula Lambert, el libro en revista, había muchos artículos, y ellos me decían, sí, pero son textos fríos, es la copia de un testamento, es la copia de un entierro, son números fríos y documentos oficiales. Nosotros queríamos saber algo que le dé vida, cómo fue aquello, cómo transcurría. Y entonces, para hacer eso, me di cuenta que faltaba más. Faltaba la información histórica documentada. Realmente lo que está en el Archivo Nacional para poder dominarlo y para poder interpretarlo de mi manera. Eso nunca lo tuve en Artemisa. Nunca lo pude tener, y con mis relaciones con el Gabinete de Arqueología de la Oficina de Eusebio Leal, la Escuela Francesa de La Habana, es decir, durante ese tiempo le daba clase a la Escuela Francesa de La Habana de Geología, aquí en el municipio, y en Gerona, se combinaba el día entero. Ellos me facilitaron mucha documentación, pero fundamentalmente el Gabinete de Arqueología de Roger de Arrascaeta y de un ingeniero, Lorenzo Hernández, que es una persona que vive en La Habana, pero es artemiseño puertorriqueño. Ellos me entregaron a mí toda la información del Archivo Nacional, que trata sobre Gerona, toda, más de 300, 400 páginas. Pero además, los trabajos periodísticos y en revistas científicas que hizo el profesor Jorge Dubuché, María del Carmen Barcia, Luz Mena, Daniel Tabaguada, el arquitecto, el arqueólogo Gabino de la Rosa, es decir, Ainara Pereira, es decir, un volumen de información grandísimo. Todo lo referente a Angerona yo lo pude localizar. Y por último, como lo dio el Gabinete de Arqueología, las cartas del reverendo Viera Bot, que visitó Angerona en 1828 y describe a Angerona de una forma maravillosa. Y nos habla de todos los esclavos, cómo vivían, las condiciones, es decir, que toda esa información la pude recuperar. Ya en el año 2018 es que viene por primera vez una visita de Estados Unidos, y al frente viene Soledad Pagliuca, que es la directora de edición Nuevo Mundo allá en los Estados Unidos. Damos recorrido, yo le doy toda esa historia, la invito a sembrar una palma, y antes de marcharse me dice, si usted publica esa historia, si usted la escribe, yo la publico. Pero una historia que sea algo que le dé vida a las personas, no números fríos, textos fríos. Digo, bueno, vamos a hacer el compromiso. Me dijo, ya está saldado el compromiso. Yo sembré la palma y usted la va a escribir. Y el año que viene, en esta misma fecha, el 12 de febrero de 2018, y el 12 de febrero de 2019, regresó Soledad Pagliuca a recoger el texto. Yo había escrito eso en libreta de escuela, a lápiz. Ya cuando ella se va, yo tengo que empezar. Ya había hecho el trabajo del historiador, que era recuperar toda esa información. Pero además de recopilar toda la información histórica documentada, en esos 10 años, la relación mía con los visitantes, especialistas de toda la rama, me daba mucha información no documentada. Estas personas que han estudiado la esclavitud, los cafetales, los ingenios azucareros,
en el Caribe, en los Estados Unidos. Cuando llegaban allí, no solo me escuchaban a mí, yo lo escuchaban a ellos, su trabajo, su experiencia. Sí, las fuentes orales vivas. Y eso me ayudó mucho a conocer cosas que no estaban escritas sobre Angerona. Entre ellas Úrsula Lambert, es una operaria, pero está superior a la administradora, a todo lo demás. Porque es una señora que viene de la esclavitud, viene de los cafetales y conoce ese tema. Sin embargo, nadie menciona el problema de Úrsula Lambert. Sabemos que Úrsula Lambert estuvo allí desde el 1 de mayo de 1822 hasta 1847 por los testimonios de Cornelio. El juicio de 1831, el juicio de espera, el testamento del 4 de septiembre de 1835 allí en Angerona, allí donde se habla de Angerona, donde se habla de Úrsula, existe por Cornelio. Pero si Silvia Vete, que era un antiesclavista y eso, estuvo en Angerona y no menciona a Úrsula y estaba allí. Javier Abot no menciona a Úrsula, es por el racismo que existía y a lo mejor como una forma de protegerlo a ellos dos, que por eso el libro se llama La virtud del silencio, porque ellos tuvieron que hacer mucho silencio para que las autoridades españolas no conocieran lo que pasaba en Angerona. En Angerona el esclavo vivía a un nivel que no tiene que ver nada con el resto de la esclavitud. Descansa 3 horas al mediodía, tiene un hospital con un médico a tiempo completo, las esclavas embarazadas duermen con los esposos en casa para ellos, el niño está en un recinto sellado, con piso de tabla para que no pueda comer tierra, bien alimentado. Abot lo describe como los esclavos mejor alimentados, más saludables y más dispuestos al trabajo de toda Cuba. Es decir, no trabajan de noche, tienen una tienda, dinero en el bolsillo. Es algo que insólito para la época. Sí. Y sin embargo, ya ocurría. Quiere decir que la presencia de la estatua de la diosa Angerona con el dedo índice invitando el silencio fue lo que provocó que el visitante se diera cuenta que no se podía dar a entender todo aquello para protegerlos un poco. También Cornelio usaba el doble sentido. Eso es algo que se ha usado toda la vida. Yo pongo la estatua ahí y la estatua me dice a mí con el dedo que hable bajito, que no haga bulla, que en este cafetal no se puede hablar en voz alta. Pero el significado real de Angerona en Roma no es ese. El significado real de Angerona en Roma es no revelar los secretos de la ciudad para que no sea atacada por el enemigo. Eso es lo que quiere Cornelio, que los secretos que hay en Angerona no sean relevados, para que no sean intervenidos, para que no vengan intervenidos por las autoridades españolas. Esa barbarie que existía, que acabaron con Aponte, acabaron con los esclavos, después fusilaron a los 8 estudiantes de medicina. Eso era un peligro que estaban corriendo. Y creen que también de parte del silencio que procuraba Cornelio tiene que ver con una posible relación amorosa. Sí, cómo no, yo estoy convencido de esto. Úrsula en ningún momento vino al cafetal por trabajo o dinero. A veces se dice por trabajo. Cuando usted trabaja porque va a recibir un salario. Y Úrsula tenía un salario allí de 200 pesos mensuales. Pero el propio Cornelio, en el año 1831, explica que Úrsula apenas cobraba su salario. Úrsula tenía un grupo grande de esclavos y apenas cobró por el servicio de esos esclavos. Quiere decir que Úrsula no vino allí por el lujo. Porque además era una mujer solvente, porque tenía sus propios negocios. Sí. Era una mujer independiente. Úrsula tenía grandes negocios en La Habana, tenía una cedería en un gran momento en ese tiempo, pero era prestamista de dinero, tenía una casa que la alquilaba, no tenía esa necesidad de venir el realengo Callao a una aventura que no sabía y que nunca hizo presión por su salario. Es decir, que está demostrado que ella no viene... Que no vino por necesidad material, sí espiritual. Claro. Y entonces, a veces se opina de que a Angerona se ha inventado una relación amorosa. Las hermanas norteamericanas que radicaban la recompensa próximo a Angerona, en esa misma fecha, 1834-35, vieron esa relación amorosa porque años después, cuando regresan a Estados Unidos, escriben la novela Juanita, una novela antiesclavista, donde los protagonistas es un alemán y una negra. Alrededor de todos los corrales de Vuelta Abajo no había ningún alemán con una negra y ellos vivían a 2 kilómetros de allí. Es decir, que en esa fecha que estaba vivo Cornelio Úrsula y que estaba vivo Samuel, esas hermanas norteamericanas vieron eso. Eso no es un problema actual, ni de Rigoberto López, ni mío, ni de Beta, de nadie. Hay muchas personas que han escrito sobre esta mujer. ¿Qué expectativa tiene Barbón con el libro? Más allá de aquella primera que ya se consumó, de que está el libro en las manos de los lectores. ¿Qué expectativa tiene Barbón con? Bueno,
Como yo te decía ahorita, todos visitantes, tanto profesores como alumnos, necesitan esa historia. Y el objetivo del libro es que puedan estudiarla, pero más allá, que este libro lo incentive a seguir estudiando Angerona. Angerona es el cafetal, en 1828 Bob lo describe como el más importante del occidente cubano y como el segundo más importante de Cuba, pero en la década de 1830 ya Angerona es el cafetal más importante de Cuba, por la cantidad de esclavos, más de 450 esclavos, por cerca de 1 millón de plantas de café, pero es un hospital, es un cafetal que se autoabastece de todo. Es un cafetal moderno, tiene energía para cerrar la madera. Incluso abasto de agua, con Abasto una de obra agua, ingeniera pero bastante peculiar. utilizaba la energía para sus máquinas con el agua. Es decir, era moderno, pero tenía fábrica de todos los materiales de la construcción de Angerona. Agua que fue capaz de llevar de otro lugar hasta Angerona. Desde el una obra río, a más de ingeniera. 2 kilómetros, él represó el río, elevó el nivel del agua del río y mediante canales lo llevaba primero a una sierra para con la fuerza del agua cerrar la madera para hacer los muebles, para hacer las puertas, para hacer las camas. Pero también los molinos, el molino del barro para amasar el barro, todo eso se hacía con agua, es decir, que era moderno. Y se autoabastecía la piedra, la cal, el ladrillo, se producía allí la madera, los muebles. Pero tenía una biblioteca con más de 500 libros, tenía una orquesta musical que no, él se lo dijo al reverendo Abbott en 1828 y nadie más después habló de eso. Pero si Cornelio se lo había propuesto, estamos seguros de que él lo ha de haber logrado, porque era solamente él contratar un maestro músico. Pero es decir, estamos en presencia de que Angerona necesita que se siga estudiando, y ese es el objetivo del libro, que la juventud y que las próximas generaciones tengan toda la literatura que existe y ahora tienen otra nueva. Como libro es una obra acabada, pero es a la vez un llamado, una convocatoria a continuar el estudio, profundizar en investigaciones sobre Angerona, que siempre da la más. Angerona, yo le digo a las personas cuando llegan allí que Angerona no era un simple cafetal. No podemos seguir viendo a Angerona como un simple cafetal, a Úrsula como una simple mujer, porque nos ha demostrado que en 1830 no hay otra mujer en Cuba que frente a un régimen esclavista se haya comportado y haya defendido. Negra además. Y si siendo negra haya hecho el valor que tenía Úrsula. Pero además Angerona era una ciudad, era un cafetal. Angerona no solo producía café, tenía música, tenía biblioteca, tenía hospital, tenía criollero. Era un complejo productivo cultural. Tenía fábrica de materiales de la construcción que también ayudaba a la iglesia de Callao ayudó a la iglesia de Callao en varias ocasiones, cuando los ciclones, con ladrillo, con madera de cedro. Y producía una serie de productos, miel de abeja, más de 200 colmenas, mucha vianda, mucha carne. Es decir, que tenemos que ver a Angerona como una pequeña ciudad. Cuando una ciudad tiene acueducto, tiene hospital, tiene criollero, que es como si fuera un círculo infantil, una creche, tiene una biblioteca, tiene acueducto, estamos hablando de una ciudad, no de un cafetal. Los cafetales en sí producían café, y más nada. Pero Angerona tiene lo que pudiera tener cualquier ciudad, y lo que quisiera nuestro país, nuestras autoridades, que las pequeñas ciudades se autoabastezcan, que utilicen energía renovable, que era lo que utilizaba Angerona. Es decir, que hay muchas cosas de aprender todavía de Angerona, y eso hay que preparar a la juventud para que siga estudiando y analizando el proceso de Angerona. Barbón, una pregunta, y más que una pregunta, una sugerencia. Sabemos que ya hacia mediados de la década del 40 del siglo XIX, por cuestiones internacionales y económicas, digamos, del precio del café, la imposición del café brasileño, elementos de orden meteorológico, propiciaron que el café llegara a un momento de decadencia, y llegó el momento también en que aquel cafetal que llegó a ser el cafetal más próspero de Cuba, el más bello tal vez, también feneció con el tiempo. ¿Has pensado en la posibilidad de también seguir la huella de Úrsula Lambert? Más allá del libro, sabemos que hay un libro de ventas de la familia de Sauchay, que también sabemos que fue numerosa, que heredaron aquello, que hubo también paralelo a eso un ingenio en aquel lugar. ¿Has pensado en alguna manera continuar las investigaciones en esa dirección? Sí, te decía que yo he tratado de lograr esa información, pero hay mucha más información que uno no tiene. Angerona terminó siendo el ingenio azucarero Angerona. ¿Por qué ocurre esto? En la década de 1830, a partir de ahí más o menos, la fricción entre Estados Unidos con España por aranceles,
problema también del precio del café. Hacen que Estados Unidos decida no comprarle más el café a Cuba. Y lo hace le con va- Brasil. se lo va a comprar a Brasil, a Colombia. Entonces le dice a los cubanos, produzcan azúcar de caña, que es lo que yo les voy a comprar. Entonces los cafetales tuvieron que ir transformándose. Un proceso de conversión. A Gerona, que está en el llano, pudo transformar sus tierras de café, solamente desmontar la sombra, los bosques y sembrar caña. Pero los cafetales de la Sierra Rosario no tuvieron esa posibilidad y mueren. Es por eso que se acaba el desarrollo del café, pero fundamentalmente en el occidente cubano, porque era Estados Unidos quien compraba esa mercancía. En el centro y en el oriente es Europa, y por eso el cafetal perduró más en la región oriental. Pero la región occidental fue la región que más fuerza tuvo en los años de esplendor del café en Cuba. Durante ese mismo desarrollo, los dueños del cafetal de Gerona desarrollaron el cafetal arcoíris, allá en la región de Alacranes, Matanzas. Estamos hablando de herederos de Sochay. Sí, pero en esos mismos propios años, casi que en los años 40, Cornelio muere en el 37, ya en el 45, el ingenio arcoíris es un ingenio potente, un ingenio que vale más de 150,000 pesos. Es decir, que esa fábrica estuvo desarrollándose casi que en vida de Cornelio. Y entonces es una etapa también, esta etapa, como tú bien dices, del ingenio azucarero y del resto de Gerona hasta ya a partir de 1828 es que viene la decadencia Sí, porque del la cafetal de Gerona. plantación azucarera fue fuerte como ya, motor de la economía cubana. Ya esta familia, ya había muerto el padre, Andrés Souchay, que fue el que continuó la obra de Cornelio Souchay, ya había muerto, estaba Berta sola con sus hijos, y Berta decide repartir las tierras, distribuirlas entre sus 3 hijos, Cornelio, Carlota y Luisa, y que cada uno cogiera su rumbo. Entonces, eso ocurre en 1883, ella muere en 1889, y a esos hijos mayores, Cornelio se casa con Angélica Zambrana, una poetisa de nuestra Artemisa, y se va a vivir para La Habana. Carlota es la que se queda con un joven alemán en lo que era la hacienda, la parte central, y Luisa se casa con Chapotín del ingenio Pilar. Es decir, así se fue desmembrando y va ya terminando la vida útil del ingenio azucarero en Gerona. Pero en el siglo XX en Gerona también la compró Toledo, pero Toledo la compró para hacer una hacienda ganadera y desarrolló una fuerte hacienda ganadera allí, y al triunfo de la revolución, que Toledo se marcha hacia los Estados Unidos, la ruina del capital de Gerona, porque está en ruina desde 1890. La casa principal se incendió en 1890, en esa época. Se incendió y se quedó en ruina siempre. Nunca se reconstruyó esa casa para seguirla viviendo. Y al triunfo de la revolución sigue en ruina, pero cuando vienen los años 60, los años que hay que estar defendiéndose de una posible invasión, allí se hizo una unidad militar, y el Che estuvo en numerosas ocasiones allí, estuvo el Che, puso armamento antiaéreo allí en Gerona. Después, cuando los soviéticos hacen la base del Teal, del SUSE, allá en el fondo, también las unidades cubanas que prestaban servicio radicaban allí. Es decir, que Gerona siguió vida hasta hoy en día, y hoy queremos que sea un centro de conocimiento para la juventud de lo que fue esa etapa de 1800 del siglo XIX. Concretamente, Barbón, porque no me perdonarán los que vean este material si no lo pregunto, ¿hay algún proyecto concreto que pueda llevarse efecto para que en Gerona sea un lugar hoy próspero? En el 2012, a mí como guía del sitio, se me dio la orden de trabajar con la oficina de Eusebio Leal en la confección de un proyecto que le diera vida, que revitalizara a Gerona. En primer punto, detener el deterioro de ella, impedir que se siga destruyendo, para mantenerla por los años, para la futura generación. En segundo lugar, después de detener el deterioro, poder darle un valor de uso. Un centro de interpretación museable donde todas esas cosas que existen, desperdigadas o en los museos, pues, personas particulares, objetos, bibliografías, cuadros, ponerlo allí que se pueda exhibir, que puedan venir tanto extranjeros como cubanos a conocer el desarrollo de ese capital. Ese es un proyecto que existe. Se hizo el proyecto en el 2013, te digo, con la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, y se hizo un grupo de línea
de ideas conceptuales. Ese proyecto lo hemos analizado varias veces. Eusebio Lara estuvo en esa fecha, 2013, para aprobar el proyecto. Le gustó mucho el proyecto y todo, pero hasta ahora el financiamiento para ejecutar ese proyecto no ha aparecido nunca. Las ideas existen, el proyecto existe, lo que hay que hacer se sabe, todo se conoce. Falta el financiamiento para ejecutar eso. Esperemos entonces que los artemiseños tengamos la oportunidad de ver ese proyecto hecho realidad. Ya tenemos otro libro de Gerona, está de venta, ahora está este, son dos miradas, digamos, diferentes, que pueden perfectamente convivir en armonía. Te lo agradecemos, Japón, y ojalá que podamos pronto los artemiseños tener una angerona mejorada y una angerona restaurada y una angerona que pueda servir no solo para que sepan que están ahí como monumento nacional, sino que pueda tener vida útil, valor de uso, para que podamos aprender, entretenernos y que siga siendo, manteniendo esa condición bien ganada de monumento nacional, pero con vida útil.